Pregunta dada a Sri Ramana en la forma de una nota escrita. Ellos dicen que se puede obtener todo si uno se refugia en Dios completa y únicamente y sin pensamiento de nada más. ¿Quiere decir esto sentarse en quietud en un único sitio y contemplar a Dios enteramente en todo momento, apartando todos los pensamientos, incluyendo los pensamientos sobre el alimento, el cual es esencial para el sustento del cuerpo? ¿Quiere esto decir que cuando se pone enfermo no debe pensar en medicina ni tratamiento, sino confiar su salud o enfermedad exclusivamente a la providencia? En la Bhagavad Gita se dice: el hombre que se despoja de todo anhelo y que se mueve sin interés, libre del sentido de yo y mío, alcanza la paz. 2.71. Esto significa desechar todos los deseos. Debemos, por lo tanto, dedicarnos exclusivamente a la contemplación de Dios y aceptar comida y agua solamente si están disponibles por la gracia de Dios sin pedirlos. ¿O significa que debemos hacer un pequeño esfuerzo? Bhagavan, se lo ruego, explique el secreto de esta Saranagati, sumisión. Respuesta. Después de leer la nota, Sri Ramana se dirigió a todos en la sala. Ananya Saranagati, la sumisión completa, significa ser sin ningún apego a los pensamientos, sin ninguna duda. Pero, ¿quiere esto decir desechar inclusive los pensamientos de comida y agua, los cuales son esenciales para el sustento del cuerpo físico? También pregunta: ¿debo comer solamente si obtengo alguna cosa por la dirección de Dios y sin que yo lo pida? ¿O debo hacer un pequeño esfuerzo? Muy bien, pongamos que lo que tenemos para comer viene por sí solo. Pero inclusive entonces, ¿quién tiene que comer? Supongamos que alguien lo pone en nuestra boca. ¿No debemos tragarlo al menos? ¿No es eso un esfuerzo? También pregunta: si me pongo enfermo, ¿debo tomar medicinas o quedarme quieto, dejando mi salud y mi enfermedad en las manos de Dios? En el libro Sadhana Panchakam, escrito por Sankara, se afirma que para el tratamiento de la enfermedad llamada hambre, se debe comer alimento recibido como limosna. Pero entonces, al menos, se debe salir y mendigarlo. Si todas las gentes cierran sus ojos y se sientan inmóviles, diciendo que si la comida viene comeremos, ¿cómo va a funcionar el mundo? De aquí que uno debe tomar las cosas como vienen, de acuerdo con sus tradiciones, pero debe estar libre del sentimiento de estarlas haciendo uno mismo. El sentimiento de yo estoy haciéndolo es la esclavitud. Es por lo tanto necesario considerar y descubrir el método por el cual pueda rebasarse un tal sentimiento en lugar de dudar sobre si debe administrarse una medicina si uno está enfermo o sobre si debe tomar alimento si uno tiene hambre. Tales dudas continuarán surgiendo y jamás acabarán. Inclusive tales dudas como: ¿puedo gemir si hay dolor? ¿Puedo inhalar aire después de exhalar? También se presentan. Llámenlo Ishvara, Dios, o llámenlo karma, destino. Algún karta, poder más alto, hará que todo funcione en este mundo acordemente al desarrollo de la mente de cada individuo. Si la responsabilidad se deposita sobre el poder más alto, las cosas seguirán funcionando por sí solas. Nosotros vamos caminando por este terreno. Mientras así lo hacemos, consideramos a cada paso si tenemos que levantar una pierna después de la otra o pararnos en algún punto.
¿No se camina automáticamente? Lo mismo ocurre con la inhalación y la exhalación. No se hace ningún esfuerzo especial para inhalar o exhalar. Lo mismo ocurre con esta vida también. ¿Acaso podemos abandonar algo si queremos o hacer algo cuando queremos? Un número enorme de cosas se hacen automáticamente sin que seamos conscientes de ello. La sumisión completa a Dios significa abandonar todos los pensamientos y concentrar la mente en Él. Si podemos concentrarnos en Él, los demás pensamientos desaparecen. Si las acciones de la mente, del lenguaje y del cuerpo se sumergen en Dios, todo el fardo de nuestra vida lo cargará Él. Pregunta: ¿pero es Dios realmente el hacedor de todas las acciones que yo hago? Respuesta: la dificultad presente es que el hombre piensa que Él es el hacedor, pero eso es un error. Es el poder más alto el que hace todo, y el hombre es solamente un instrumento. Si acepta esta situación, está libre de toda perturbación. De otro modo, las corteja. Tome, por ejemplo, la figura esculpida en la base de un goparum, templete, la cual se hace de modo que parezca como si ella estuviera soportando el peso del templete sobre sus hombros. Su postura y apariencia son una imagen de gran tensión que da la impresión de que está soportando el peso del templete. Pero piense, la torre está construida sobre la tierra y reposa sobre sus cimientos. La figura es una parte del templete, pero está hecha de modo que parezca como si estuviera sosteniendo el peso de la torre. ¿No es gracioso? Así ocurre también con el hombre, que toma sobre él mismo el sentido de ser el hacedor. Pregunta: Swami, ¿es bueno amar a Dios? ¿No es así? ¿Por qué no seguir entonces la vía del amor? Respuesta: ¿quién ha dicho que usted no puede seguirla? Usted puede hacerlo, pero cuando usted habla de amor, hay dualidad, ¿no es así? La persona que ama y la entidad llamada Dios que es amada. El individuo no está separado de Dios. De aquí que amor significa al que tiene amor hacia su propio sí mismo. Pregunta: ¿a ello se debe que yo le pregunte a usted si Dios puede ser adorado a través de la vía del amor? Respuesta: eso es exactamente lo que he estado diciendo. El amor mismo es la forma actual de Dios. Si diciendo, yo no amo esto, yo no amo eso, usted rechaza todas las cosas, eso que queda es su arupa, es decir, la forma real del sí mismo. Eso es pura felicidad. Llámelo pura felicidad, Dios, Atma o lo que usted quiera. Eso es devoción, eso es realización y eso es todo. Si usted rechaza así todo, lo que queda es el sí mismo solo. Eso es el amor real. El que conoce el secreto de ese amor encuentra el mundo mismo lleno de amor universal. Solo la experiencia de no olvidar la consciencia es el estado de devoción, bhakti, el cual es la relación de amor inmarchitable, debido a que el conocimiento real del sí mismo, el cual brilla como la suprema felicidad indivisa, bulle como la naturaleza del amor. Solamente si uno conoce la verdad del amor, la cual es la naturaleza real del sí mismo, será desatado el intrincado lazo de la vida. Solamente si uno alcanza la altura del amor, se alcanzará la liberación. Tal es el corazón de todas las religiones. La experiencia del sí mismo es solamente amor, lo cual es ver solamente amor, oír solamente amor,
sentir solamente amor, gustar solamente amor y oler solamente amor, el cual es felicidad. Pregunta: yo anhelo Bhakti, quiero más de este anhelo, ni siquiera la realización me importa. Déjeme ser fuerte en mi anhelo. Respuesta: si el anhelo está aquí, la realización le sobrevendrá a usted inclusive si usted no la quiere. Anhélela intensamente, de modo que la mente se funda en la devoción. Después de que el alcanfor se quema, no queda ningún residuo. La mente es el alcanfor. Cuando se ha dispuesto dentro del sí mismo, sin dejar siquiera el menor rastro tras de sí, es la realización del sí mismo. Pregunta: yo tengo fe en Dhyana Murti, la adoración de la forma. ¿No me ayudará a ganar jnana? Respuesta: ciertamente ayudará. Upasana, meditación, ayuda a la concentración de la mente. Entonces la mente está libre de los demás pensamientos y se llena de la forma meditada. La mente deviene entonces una con el objeto de la meditación, y esto la purifica completamente. Entonces piense quién es el adorador. La respuesta es yo, es decir, el sí mismo. De esta manera, en último recurso, se gana el sí mismo. Adorar la realidad sin forma por el pensamiento sin pensamiento es la mejor forma de adoración. Pero cuando uno no es apto para tal adoración de Dios sin forma, solo la adoración de la forma es adecuada. La adoración sin forma solo es posible para las gentes que están desprovistas del ego forma. Sepa que toda adoración hecha por las gentes que poseen el ego forma es adoración de la forma. Solo el puro estado de ser adherido a la gracia, el sí mismo, el cual está desprovisto de todo apego, es el propio estado de silencio de uno, el cual está desprovisto de toda otra cosa. Sepa que solo la propia permanencia de uno como ese silencio, habiéndolo experimentado como es la verdadera adoración mental, manasika puya. Sepa que el cumplimiento de la adoración incesante, verdadera y natural, en la cual la mente se establece sumisamente como el único sí mismo, habiendo instalado al Señor sobre el trono del corazón, es silencio, la mejor de todas las formas de adoración. Solo el silencio, el cual está desprovisto del ego asertivo, es liberación. Solo el olvido malhadado del sí mismo, el cual hace que uno caiga de ese silencio, es no devoción, vibhakti. Sepa que permanecer como ese silencio, con la mente sumergida como no diferente del sí mismo, es la verdad de Siva Bhakti, la devoción a Dios. Solo cuando uno se ha sometido completamente a los pies de Siva, deviniendo con ello de la naturaleza del sí mismo, la abundante paz resultante, en la cual no hay el menor sitio dentro del corazón para que uno haga ninguna queja sobre sus propios defectos y deficiencias, solo eso es la naturaleza de la devoción suprema. Este devenir así un esclavo del Señor y este permanecer en quietud y silencio, desprovisto incluso de pensamiento egoístico, yo soy su esclavo, es permanencia de sí mismo, y esto es el conocimiento supremo. Pregunta: ¿pueden los buscadores espirituales alcanzar esta meta en la vida si van errantes por el mundo, absorbidos en el canto de las alabanzas de Dios? ¿O deben permanecer en un lugar solamente? Respuesta:
Es bueno mantener la mente concentrada sobre una cosa solamente, donde quiera que la persona vaya errante. ¿Cuál es la utilidad de mantener el cuerpo en un único lugar si se permite que la mente ande errante? Pregunta. ¿Es posible Ahetuka Bhakti, devoción sin un motivo? Respuesta. Sí, es posible. Adorar a Dios por causa de un objeto deseado es adorar a ese objeto deseado solo. La cesación completa de todo pensamiento de un objeto deseado es el primer prerequisito en una mente que quiere alcanzar el estado de Siva. Pregunta. El Sri Bhagavatam señala una vía de encontrar a Krishna en el corazón, postrándose ante todo y mirando a todo como el Señor mismo. ¿Es esta la vía recta que conduce a la realización de sí mismo? ¿No es más fácil adorar a Bhagavan en todo lo que toca a la mente que buscar lo supramental a través de la indagación ¿quién soy yo? Respuesta. Sí. Cuando usted ve a Dios en todo, ¿piensa usted en Dios o no? Usted debe ciertamente pensar en Dios si usted quiere ver a Dios por todas partes en torno a usted. Mantener a Dios en su mente de esta manera deviene dhyana, meditación, y dhyana es la etapa antes de la realización. La realización solamente puede ser en el sí mismo, y del sí mismo jamás puede ser aparte del sí mismo. Dhyana debe preceder a la realización, pero es insignificante si usted hace dhyana sobre Dios o sobre el sí mismo, debido a que la meta es la misma. Usted no puede, de ninguna manera, escapar al sí mismo. Usted quiere ver a Dios en todo, pero no en usted mismo. Si todo es Dios, ¿no está usted incluido en ese todo? Siendo Dios usted mismo, ¿es una maravilla que todo sea Dios? Este es el método aconsejado por el Sri Bhagavatam y en otras partes por otros, pero inclusive para esta práctica debe haber el veedor o el pensador. ¿Quién es? Pregunta. ¿Cómo ver a Dios que es omnipenetrante? Respuesta. Ver a Dios es ser Dios. No hay ningún todo aparte de Dios para el que lo penetre. Solo Él es. Pregunta. ¿El bhakta requiere un Dios a quien poder hacer su bhakti? Ha de enseñársele que hay solamente en sí mismo, no un adorador y el adorado. Respuesta. Por supuesto, se requiere a Dios para la sadhana, pero el fin de la sadhana, inclusive en la bhakti marga, la vía de la devoción, se alcanza solamente después de la sumisión completa. ¿Qué significa esto, excepto que el desvanecimiento del ego resulta en la permanencia de sí mismo, como siempre ha sido? Cualquiera que sea la vía que uno elija, el yo es ineludible. El yo que hace la nishkama marga, los actos sin motivación, el yo que arde de impaciencia por unirse al Señor, de quien siente que ha sido separado, el yo que siente que ha caído de su naturaleza real, y así sucesivamente. La fuente de este yo debe ser encontrada. Entonces se resolverán todas las cuestiones. Pregunta. Si yo también es una ilusión, ¿quién disipa entonces la ilusión? Respuesta. El yo disipa la ilusión de yo y no obstante permanece como yo. Tal es la paradoja de la realización de sí mismo. El realizado no ve ninguna contradicción en ello. Tome el caso de Bhakti. Yo me acerco a Ishvara y ruego ser absorbido en él. Entonces me someto a mí mismo con fe y me concentro sobre él.
¿qué queda en adelante? En lugar del yo original, la perfecta sumisión de sí mismo deja un residuum de Dios en el cual el yo se pierde. Esta es la forma de devoción y sumisión más elevada para Bhakti y la cima de Vairagya, no apego. Usted abandona esta y aquella de sus posesiones. Si en lugar de ello usted abandona yo y mío, todo se abandona de un golpe. La semilla misma de posesión se pierde. Así, el mal es comido en el brote o aplastado en el germen mismo. La no pasión, vairagya, debe ser muy fuerte para hacer esto. El anhelo de hacerlo debe ser igual al de un hombre mantenido bajo el agua que intenta salir a la superficie para salvar su vida.